cristianas fundamentales. Amén. El texto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 16, versículos 13 y 14. Título: Actitudes cristianas fundamentales. Dice así: velad, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. El término actitudes se refiere al comportamiento que emplea un individuo para hacer las labores con las capacidades de manera que pueda marcar una diferencia. Siempre tengo ese lema y lo repito, ¿sí? La actitud hace la diferencia, ¿sí? Con la actitud en que tú vayas va a marcar esa diferencia. Cristianos se refiere a un creyente, un seguidor de Jesús que está bautizado y es miembro de la iglesia local. Fundamental es un adjetivo que se utiliza para indicar todo aquello que sirve de base o principio de una cosa que está bien establecida en un cimiento y debidamente ordenado. Amén. Bueno, actitudes cristianas fundamentales. Acabo de leer un texto entonces en 1 Corintios. El apóstol Pablo habla de los corintios. Recordemos que los corintios era una iglesia que tenía profundos problemas. Por supuesto, cada iglesia tenía sus problemas, pero la iglesia de Corintio tenía problemas, sobre todo tenía unas prácticas inmaduras, carnales. El apóstol Pablo entonces hace ese llamado y le exhorta a esta iglesia a que debe esforzarse mucho más, a acercarse mucho más a la palabra de Dios. Ellos eran cristianos y el apóstol Pablo le decía hermanos, o sea, significa que estos hermanos que eran carnales eran ¿qué? Eran salvos, ¿sí? El apóstol Pablo les habla y les habla acerca de acercarse a la palabra de Dios como una cosa esencial de la vida cristiana y de la iglesia, para que ellos fueran mucho más sólidos en cuanto a bíblicamente hablando. O sea, una iglesia tiene que ser sólida en su aspecto bíblico, ¿sí? Una iglesia que es sólida en lo bíblico va a ser una iglesia saludable. También va a reflejar la mente de Dios y, por supuesto, la voluntad de Dios. Y el mensaje de esta noche habla acerca de actitudes más que todo espirituales, que es lo que nosotros nos enfocamos como iglesia, en nuestras vidas espirituales. Esa es la vida de la iglesia. La iglesia tiene más, más departamentos donde también nos vamos a ocupar, pero lo principal es nuestra vida espiritual. ¿Y qué enfoca la parte espiritual? Por ejemplo, nuestra fe. Nuestra fe puede ser tambaleada en algún momento. El amor, la humildad, la unidad como iglesia, el perdón, la gratitud, el contentamiento, el gozo. Todas estas cosas caracterizan a una iglesia y es la razón de ser. Pero una de las actitudes más importantes en la vida espiritual de un cristiano, entre todas las que vamos a escuchar o hemos escuchado, una de las cosas es nuestra fortaleza espiritual. Debemos preocuparnos más sobre nuestra fortaleza espiritual, y este es el llamado que le hace el apóstol Pablo a esta iglesia de los Corintios. Y sobre todo Pablo le habla acerca de la convicción. O sea, un cristiano debe tener la valentía en sus convicciones. Esto le ayudará a permanecer firme en la fe, no ser tambaleado. Cuando uno es tambaleado acerca
de alguna situación en nuestras vidas, ténganse por seguro que la fe va a ser tambaleada. Ahorita voy a dar un ejemplo de una vecina que pues, de pronto ella no es tan creyente que digamos, pero si tenía algo de fe con lo que le sucedió, la terminó de tambalear y ya se alejó de Dios, ¿sí? Vean lo importante de tener un buen cimiento para permanecer firme en la fe. Y estamos hablando de lo mismo que el apóstol Pablo le dice a esta iglesia de los Corintios para que ellos como iglesia no hagan concesiones ni tengan dudas de lo que han creído, porque hay cristianos que de pronto vacilan en cuanto a su fe, pero es porque su sistema de creencias doctrinales aún no están claras. Cuando uno llega a una iglesia y se bautiza, lo primero que uno debe hacer como creyente, ¿qué debe hacer? Yo creo que todos aquí en algún momento tuvieron que haberlo hecho. Leer la confesión de fe. ¿Y qué es la confesión de fe? Todo lo que creemos nosotros como iglesia, ¿sí? Eso lo debe hacer un cristiano que se le va a pasar a las aguas bautismales. Cuando usted se bautiza en la iglesia, ¿está aceptando qué? Toda esa confesión de fe, ¿sí? Todos los aspectos doctrinales de la iglesia, y es muy importante que cada uno como cristiano estemos fortalecidos en eso para que no andemos vacilando. Esta iglesia de los Corintios tenía en ciertos aspectos de su vida derrotas, y el apóstol Pablo les habla para confrontarlos, para que ellos puedan ser mucho más bíblicos en cuanto a su manera de actuar cristianamente. Por eso lo importante, porque un cristiano que no esté fortalecido busca el camino fácil, es engañado fácilmente. ¿Sí han hablado con alguien acerca de su fe? Yo creo que sí. Y hay muchas personas que cuestionan nuestra fe. Dicen, tu Dios no es el mismo que el mío. Ahí es donde nosotros debemos estar fortalecidos en cuanto a nuestras convicciones, mis hermanos. Vemos entonces, mis hermanos, que un cristiano que es fortalecido no busca el camino fácil y vive bajo principios bíblicos y se preocupa por eso, por practicar las cosas que son más bíblicos. Y cada vez que somos más bíblicos vamos a tener esa valentía de saber lo que es verdad y también defenderlo. Hay una materia en el seminario bíblico que se llama defensa de la fe, ¿sí o no? Y esa materia nos ayuda bastante con respecto a eso, a defender la fe, pero no es contender, porque también se pone el evangelio en escándalo. El apóstol Pablo habla con amor a esta iglesia y que le aconseja que no varíen en sus convicciones, porque esta iglesia tenía un propósito muy firme en aquella época, y Pablo les dice que ellos que tenían que ser usados por Dios para llevar el evangelio. Mis hermanos, todas estas actitudes hacen que cada uno de nosotros seamos fuertes espiritualmente, y es una virtud, mis hermanos, que necesitamos, todos necesitamos ser fortalecidos espiritualmente, y es una virtud que se va digamos cultivando poco a poco en nuestra vida cristiana y también en nuestra vida como iglesia. La iglesia necesita ser fortalecida porque estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos. Hay gente que viene a la iglesia, cree por un tiempo
Y cuando realmente se da cuenta de lo que creemos, entonces la gente vacila en cuanto a su fe. La gente no es seria también en sus convicciones, en su sistema de creencias. Y de pronto hay muchos miembros de la iglesia que también tienen dudas aún en sus convicciones y son débiles espirituales. Ese es el propósito de este mensaje, ¿verdad? Que valoremos y esforcémonos, seamos valientes por nuestra vida espiritual como iglesia. Preocupémonos más, porque la iglesia necesita hermanos fuertes espiritualmente. Es necesario, hermano. El mundo viene con fuerza, hermano, de una manera impresionante. Y si estamos débiles, hermano, nos va a arrastrar el mundo. Y hay que ser firmes en esto, hermanos, porque hay gente que dice a uno que uno toma las cosas muy en serio, o tú necesitas relajarte. No, necesitamos, hermanos, ser serios en las cosas de Dios, tener convicciones fuertes, con nuestra convicción doctrinal que sea bien cimentada para que nosotros no demos concesiones. Hay un dicho que dice: prefiero estar dividido en ellos, en la verdad, que tener compañerismo con un cristiano en el error. ¿Por qué hacer compañerismo con un cristiano que está en error? Por ejemplo, uno se siente incómodo. Mis hermanos, el propósito es que la iglesia del Señor sea fortalecida en sus convicciones. ¿Cómo están sus convicciones? Su fundamento doctrinal, ¿cómo está? Debemos examinarnos cada uno, ¿verdad? Punto número 1, la fortaleza como actitud cristiana. Vamos a leer en 1 Corintios 16, 13 al 14. Vamos a leerlo de nuevo. Ya me lo habíamos leído al principio, pero vamos a leerlo de nuevo. Velad estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados, todas vuestras cosas sean hechas en amor. Mis hermanos, es una exhortación muy importante del Nuevo Testamento. Ahí el apóstol Pablo utiliza un término que se llama varonilmente, significa que nos conduzcamos cada uno de nosotros de una manera valiente como cristianos. Y es la única parte del Nuevo Testamento donde es usado este término. No aparece en el Antiguo Testamento, pero aquí el apóstol Pablo quiere darnos una simetría de lo que es estar comprometido realmente con una verdadera actitud cristiana. Como por ejemplo, el apóstol Pablo habla acerca del hombre que era antiguo. El hombre antiguo ejercía un trabajo muy duro, como por ejemplo las construcciones de aquella época no son como en esta época. El hombre trabajaba más duro y el hombre tenía que ser valiente para hacer el trabajo, tenía que ser fuerte para ese trabajo. Pero en la actualidad vemos hombres que ya en la construcción son un poco más relajados. ¿Por qué? Porque el trabajo que hacían 1000 hombres, por ejemplo, una excavación, la hacían 1000 hombres, ahora ¿qué lo hacen? Una maquinaria pesada, algo ya más fácil, ¿sí? Y el apóstol Pablo quiere hacer referencia a esto, a que el hombre debe ser sinónimo de valentía y de fortaleza. Es una ilustración que usa el apóstol Pablo y también aparece en la Septuaginta, en la traducción griega, donde, por supuesto, recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué? En griego, y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿sí?
¿sí? Debemos tener en cuenta eso. Entonces debemos tener en cuenta cuál era la intención del griego cuando leemos la palabra de Dios. Los traductores ponen la palabra griega que sea más correcta al castellano, ¿sí? Para que encaje perfectamente ese verbo con la enseñanza. Amén. Vemos entonces, mis hermanos, este tipo de exhortación, por ejemplo, en varios textos bíblicos. Vamos a revisarlos. Encontramos esas dos palabras griegas que indican el mismo sentido. Vamos a revisar Deuteronomio 31:23. ¿Qué dice? (31:23). Lo voy a leer yo. Dice: esfuérzate y sé valiente. ¿No? ¿Qué dice entonces? Dice: y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Amén. Entonces aquí la palabra de esfuérzate tiene el mismo sentido, ¿sí? Imagínense guiar a un pueblo completo a invadir una tierra que ya estaba habitada. Si usted le manda esa tarea, ¿qué pasaría? Una tarea difícil. Tenía que ser muy valiente este hombre, ¿verdad? Vamos a revisar 2 Samuel 10:12. Estamos viendo que esa palabra de ser fuerte y valiente, hermanos, debemos ser eso nosotros como iglesia. Y si no hemos creído en Cristo Jesús, debemos también dar ese paso de valentía, porque a veces se nos presenta el Evangelio, pero no damos ese paso de valentía. Somos cobardes para aceptar a Jesús. ¿Qué dice 2 Samuel 10:12? Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciera. Amén. Entonces allí también vemos el mismo sentido de lo que venimos estudiando, ¿verdad? Esfuérzate y esforcémonos. Nosotros como iglesia debemos esforzarnos, pero no nos vamos a esforzar si no nos sentimos realmente comprometidos con nuestra propia iglesia. Primero de Reyes 2:1 y 2 son palabras que nos invitan literalmente a ser fuertes y valientes. Veamos que es una expresión común en el Antiguo Testamento. Primero de Reyes 2:1 y 2. ¿Qué dice? Dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y sé hombre, ¿sí? Es el mismo principio que venimos estudiando, ¿sí? Las palabras que dice David a Salomón, además de eso, que guarde sus caminos y que observe sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios. Pero ¿qué hizo Salomón? Salomón comenzó bien, ¿sí? Comenzó bien y después, sí, ahí vemos un caso muy evidente de cómo poco a poco Salomón fue haciendo concesiones en su vida espiritual y luego fue abatido este hombre. Por supuesto, Dios le permitió a él vivir toda esta experiencia para que se mostrara Eclesiastés. Eclesiastés es
es una vivencia personal de su experiencia como un ser humano para llegar a una sola conclusión. La conclusión es que temamos a Dios y guardemos su mandamiento. Imagínense todo lo que tuvo que pasar este hombre para llegar a esa conclusión. Y así somos nosotros como hombres. Pero vemos a este hombre que fue dando concesiones y su fe fue debilitándose. ¿Y era el hijo de quién? Del gran rey David. Pero aún así, este hombre no guardó las ordenanzas ni observó los mandamientos de Dios, sino que, por ejemplo, a cada mujer, a cada amante, por ejemplo, las asirias, que tenían un altar dentro del mismo templo, tenían un altar a cada una, porque cada una tenía un Dios diferente. Dentro del mismo templo de Salomón, que él mismo edificó. Qué bárbaro, hermano. ¿Cómo una fe puede ser debilitada de esa manera? ¿No le parece algo impresionante? Mis hermanos, una persona que está firme en la Biblia no va a vacilar en su fe. Debemos tener propósitos firmes, inamovibles. El mensaje es claro: seamos fuertes y valientes. En la palabra de Dios es donde encontramos instrucciones buenas y sanas para nuestra vida espiritual. El creyente debe responder de una manera afirmativa. Mis hermanos, como iglesia estamos llamados a ser fiel a la verdad y estar dispuestos a enfrentarnos a cualquier dificultad en nuestras vidas. Nuestra fe puede ser movida, mis hermanos. Por eso el llamado. Pueden pasar situaciones en la vida donde cada uno de nosotros, nuestra fe puede ser movida. Hoy estuve hablando con una vecina que tuvo un problema. Se falleció su hijo, ¿sí? Y ella ya, si ella creía en Dios, pues tenía algo de creencia, pero ella dice que por lo que sucedió ya cierra su corazón a Dios. Porque ella no se explica cómo un muchacho que era sano, que no era tomador, y me lo dijo, la Biblia dice que el hijo que honra a padre y madre le dará larga vida en esta tierra, porque era un muchacho que honraba a su padre y a su madre, era un buen hijo. ¿Y por qué Dios se lo llevó? Entonces vean, son situaciones que confrontan nuestra fe. Lo que no sabemos qué propósito tendría Dios en esa enfermedad. Y ella dice, yo veo hijos que son malos, son drogadictos, son borrachos. Lo hablamos de esta manera porque de pronto acá a ninguno de nosotros ha tenido una situación de que se nos muera un hijo. Pero, ¿y qué tal que sea uno que sea creyente en la fe? Uno empieza a cuestionarse ese tipo de cosas y Dios nos puede probar de esa manera. Dios nos libre, ¿verdad? Que el Señor sea misericordioso, pero nuestra fe puede ser movida de esa manera. Y yo no le puedo dar respuesta, la respuesta la puede encontrar ella en la Biblia, pero como no conoce a Dios de una manera personal, lo conoce de pronto a su manera, entonces pues ella le cerró la puerta a Dios y dijo, ya no me hables de Dios. Y Dios, ella me fue clara, me dijo, Dios me dará a mí una respuesta a su tiempo. Entonces, nosotros oramos para que Dios le dé esa respuesta. Y situaciones de la vida, hermanos, que nuestra fe es removida. Por eso la importancia, punto número 2, la importancia de la fortaleza como actitud cristiana en nuestra vida. Vamos a leer en Josué 1, 6 al 7.
Dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a sus padres que le darían a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que enfrentas. Vemos acá al Señor dándole estas palabras, y son palabras también para nosotros. Esforcémonos y seamos valientes. No nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda en cuanto a nuestra fe. Por eso nuestra fe debe ser prosperada, y el Señor nos prospera en todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Es una exhortación tremenda la valentía, mis hermanos, sobre todo a nuestra fortaleza espiritual, al peor escenario posible que podamos enfrentar en nuestra vida cristiana. ¿Se pueden presentar, hermano? Y la iglesia necesita mucha fortaleza espiritual, mis hermanos. Por eso cada uno de nosotros debemos esforzarnos. Necesitamos una dosis de fortaleza en estos tiempos tan difíciles, mis hermanos, y van a venir tiempos mucho más difíciles. Cuando empiece la persecución, ahí sí vamos a ver mucho abandonando la fe cristiana. Esperemos que todos estemos aquí cuando llegue ese momento, ¿verdad? Pero el mundo, mis hermanos, arrastra muchísimo y está sacando gente de la iglesia, incluso sacan pastores de la iglesia, ¿sí? El enemigo está trabajando fuertemente para destruir la obra de Dios. Mis hermanos, nosotros debemos establecer cimientos que fundamenten nuestra fortaleza espiritual para que no seamos abatidos por alguna debilidad. Vamos a revisar en 2 de Timoteo 2:1. El apóstol Pablo también le habla a Timoteo. Vean que estas palabras se repiten continuamente, ¿sí? En el Antiguo, en el Nuevo Testamento. O sea, el Señor nos hace ese llamado a esforzarnos y que seamos valientes. 2 de Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Vean que ya es diferente, ¿verdad? En la gracia quiere significar en los caminos de Dios. Esforcémonos cada uno de nosotros. Si aún no hemos conocido a Cristo, seamos valientes. ¿Por qué no dar el paso de fe? Si no nos hemos bautizado, ¿por qué no hacemos ese paso? Ya creer en Cristo Jesús, ¿por qué no dar ese paso de valentía? Es importante añadirse a la iglesia. Vemos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento prácticamente hablan el mismo idioma, mis hermanos. Y el Timoteo era un verdadero discípulo de Pablo. Y Pablo le dice: tú tienes que ser un cristiano fuerte en la fe. Mis hermanos, ya para concluir, esta enseñanza no es para motivarte de una manera sentimental, no. Es para que cada uno tomemos conciencia, para que nuestras vidas espirituales sean fortalecidas. Muchos cristianos caen abatidos porque no leen la palabra de Dios, no practican la fe en Cristo Jesús, no llevan una vida comprometida, con coherencia en nuestras convicciones doctrinales, de todo lo que hay en nuestro corazón. No hay compromiso con Dios.
Ese es el llamado. Cuando Dios nos dice sea valiente, esfuércese y sea valiente, es que tenga un compromiso con el Señor. El apóstol Pablo nos hace ese llamado y, mis hermanos, debemos ser comprometidos a la obediencia de la palabra de Dios. Alguien que tiene convicciones realmente conforme a la palabra de Dios, no importa qué difícil pueda ser la situación, pero la confianza en Dios puede más. ¿Por qué? Porque está fortalecido espiritualmente. La pregunta es, ¿cómo se ve usted? ¿Se ve fortalecido espiritualmente? ¿O cómo nos vemos nosotros como cristianos miembros de la iglesia? ¿Estamos fortalecidos espiritualmente? ¿Se define usted como un cristiano fuerte? ¿Cómo están sus convicciones? ¿Estamos vacilando en cuanto a nuestros principios bíblicos? Son preguntas, mis hermanos, que nos invitan a reflexionar, porque estamos en un tiempo donde no podemos vacilar en la vida cristiana. Dios lo bendiga, mis hermanos, y que sea de gran reflexión esta noche. Amén.